acuerdo perfectamente de aquel día en que abrí Tinder pensando que iba a ser divertido, conocer gente, echar unas risas, y de repente recibí un mensaje que me cambió la vida. Un mensaje que decía, gordo, así, sin más, directo a la cara, en una sola palabra, gordo. No os voy a mentir, me dolió. Y no solo porque viniera de una persona que ni me conocía, sino porque en el fondo yo sabía que algo de verdad había en ese mensaje. Estaba cansado, sin energía, con malos hábitos. Y lo peor es que me había acostumbrado a vivir así, como si fuera normal. Ese insulto fue una bofetada, pero también fue la chispa que encendió todo lo que vino después. Esa misma noche me miré al espejo con rabia, pero también con decisión, y me dije, en 90 días voy a dar la vuelta a mi vida. No sabía exactamente cómo, no tenía un plan perfecto, pero sabía que no podía seguir igual. Así empezó mi camino, con una mezcla de orgullo herido y un deseo enorme de demostrar que podía cambiar. Y aquí viene lo increíble, porque en solo 3 meses pasé de ser el chico al que llamaban gordo a ser el tipo que la gente miraba y decía, wow, ¿cómo has cambiado? El primer paso fue dejar lo que me estaba hundiendo. Y aquí hablo del alcohol, también del chocolate y de los dulces, de todas esas cosas que te dan un placer rápido, pero te quitan la energía y te sabotean día tras día. No fue fácil, claro que no, porque estaba acostumbrado a darme esos caprichos cada vez que me aburría o me sentía mal, pero cada vez que tenía la tentación me acordaba de ese mensaje. Cuando me decían gordo, y me repetía que ya no quería ser esa persona. Poco a poco empecé a cambiar mis elecciones. Agua en vez de refrescos, fruta en vez de bollería. Y al principio parecía un sacrificio, pero luego me di cuenta de que estaba ganando algo mucho más grande. Estaba ganando el control de mi vida. Junto a la alimentación vino lo más duro y lo más transformador, el entrenamiento. El primer día en el gimnasio casi me da vergüenza entrar, rodeado de gente fuerte y con músculos definidos. Y yo, con mis inseguridades. Pero ese primer día, en lugar de compararme, decidí inspirarme. Empecé despacio, sin buscar milagros, solo con el compromiso de no fallar. 3 días a la semana al principio, luego 4, hasta que llegó un punto en el que entrenar se volvió parte de mi identidad. Ya no era una obligación. Era una cita conmigo mismo. Recuerdo que durante esas primeras semanas, cada serie de pesas me costaba la vida. Cada flexión era una batalla. Pero también recuerdo que cada gota de sudor me hacía sentir un poco más fuerte. Aprendí algo muy importante, que la constancia es más poderosa que la motivación. Porque la motivación sube y baja, pero la constancia construye músculo, carácter y confianza. Con el paso de las semanas, algo increíble empezó a suceder. No solo estaba perdiendo grasa, también estaba ganando una mentalidad nueva. Antes me levantaba sin ganas de nada, desayunaba cualquier cosa cargada de azúcar y me pasaba el día cansado. Pero ahora cada mañana tenía un objetivo claro. Cada comida era un paso hacia la versión que quería ser. Empecé a preparar mis platos con proteínas magras, también arroz y pasta integral, verduras, frutas y frutos secos. Y lo más importante, empecé a entender que la comida no era un premio ni un castigo, era gasolina para mi cuerpo. Dejé de salir tanto de fiesta porque sabía que el alcohol no solo me restaba energía, también me hacía retroceder. Y cuando alguien me ofrecía un trago, yo pensaba en mi reto de 90 días y lo rechazaba con orgullo. No os voy a engañar, muchas veces tuve la tentación de caer, de darme el atracón de chocolate o de pedir una pizza gigante, pero recordaba lo mal que me sentía después y me preguntaba, ¿merece la pena perder todo el esfuerzo por un placer de 10 minutos? La respuesta siempre era no, y esa pequeña victoria mental me hacía sentir imparable. El gimnasio pasó de ser un lugar incómodo a ser mi refugio. Mientras otros iban a desahogarse en la fiesta, yo me desahogaba en las pesas. Al principio, entrenaba pecho, espalda y piernas de manera sencilla, sin complicarme, pero luego empecé a descubrir rutinas más completas. Incorporé ejercicios de press banca, dominadas, sentadillas, peso muerto, y con el tiempo noté que no solo estaba más fuerte, también más disciplinado. Lo más curioso es que la gente de mi entorno empezó a notarlo antes que yo. Me decían, oye, te veo más delgado, se te ve con más energía.
Y esas palabras eran gasolina para seguir. Incluso las miradas cambiaban. Ya no era el chico que pasaba desapercibido. Ahora era el chico que llamaba la atención por su transformación. Y aunque al principio me motivaba mucho esa validación externa, con el tiempo me di cuenta de que lo más valioso no era lo que los demás pensaban, era lo que yo sentía cada vez que me miraba al espejo. También descubrí la importancia del descanso. Antes pensaba que cuanto más entrenara, más rápido vería resultados, pero aprendí que el cuerpo necesita recuperarse. Dormir bien se convirtió en una prioridad. 8 horas sin excusas, porque entendí que crecer no solo era cuestión de esfuerzo en el gimnasio, también era cuestión de respetar los tiempos de mi cuerpo. Hubo días malos, no voy a ocultarlo. Días en los que me veía en el espejo y pensaba que no avanzaba. Días en los que el peso de la báscula no bajaba y me frustraba. Pero fue en esos momentos cuando más fuerte me volví. Porque aprendí que la transformación no es lineal. No es una flecha que siempre sube. Es un camino con subidas, bajadas y curvas. Y lo único que de verdad importa es no detenerse. Poco a poco, la ropa me empezó a quedar diferente. Los pantalones que antes me apretaban, ahora me quedaban sueltos. Las camisetas ya no ocultaban mis inseguridades. Las mostraban como trofeos de esfuerzo. Y lo mejor de todo fue sentirme con más confianza, más seguridad en mí mismo. Como si cada músculo que crecía fuera un recordatorio de que la disciplina gana la batalla al desánimo. Llegó el día 90 y recuerdo que me levanté con una mezcla de nervios y orgullo, porque sabía que ya no era la misma persona que había empezado este camino. Me puse frente al espejo y por primera vez en años me vi fuerte, con los músculos marcados, con una postura diferente, con los hombros hacia atrás y la mirada firme. En ese momento entendí que la transformación no había sido solo física, había sido mental y emocional. Lo que empezó con un insulto en una aplicación, terminó convirtiéndose en la mejor decisión de mi vida. Aquella palabra que tanto me dolió, gordo, ahora era simplemente un recuerdo lejano, porque la disciplina había hecho el trabajo que la motivación sola no podía hacer. Aprendí que cualquiera puede cambiar su cuerpo si está dispuesto a cambiar primero su mente, y que los hábitos son más poderosos que cualquier excusa. En 3 meses mi alimentación pasó de ser un caos a ser una herramienta. Descubrí que no era cuestión de comer poco, sino de comer bien, y que cada plato que preparaba era una inversión en mi futuro. Mis entrenamientos dejaron de ser un castigo y se convirtieron en una oportunidad. Cada serie era un recordatorio de que podía superar mis propios límites. Y lo más importante, aprendí a escuchar a mi cuerpo, a darle descanso, agua, comida real. Y la recompensa fue una energía que no recordaba tener desde niño. La gente empezó a preguntarme cuál era mi secreto. Y la verdad es que no había ningún secreto, solo constancia, sacrificio y paciencia. No tomé ningún atajo. No busqué soluciones mágicas, simplemente cambié los pequeños hábitos que me estaban frenando y los sustituí por hábitos que me impulsaban. Dejar el alcohol me dio claridad, dejar los dulces me dio control, dejar las excusas me dio fuerza. Cuando miro atrás, lo que más me enorgullece no es el físico que conseguí, aunque sí me gusta ver mis músculos y sentirme fuerte. Lo que más me enorgullece es haber demostrado que podía cambiar mi historia. Pasé de ser el chico que se escondía detrás de la ropa ancha a ser el chico que inspira a otros a no rendirse. Y eso vale mucho más que cualquier match en una aplicación. Ahora, cuando pienso en aquellos 90 días, entiendo que no fue una meta final, fue el inicio de un estilo de vida. Porque lo que de verdad me transformó fue descubrir que la disciplina puede convertirse en libertad. La libertad de sentirme bien conmigo mismo, de tener energía para lo que quiero, de mirar al espejo y reconocerme. Así que si alguna vez alguien te ha hecho sentir menos, si te han insultado, si te han señalado tus defectos, recuerda que tienes en tus manos el poder de cambiar. No en un día, no en una semana, pero sí en cada elección que hagas. Si yo pude pasar de ser llamado gordo a estar musculoso en 90 días, tú también puedes, porque la diferencia no está en lo que tienes, sino en lo que decides hacer con lo que tienes. Y cada día que pasa, cada decisión, cada gota de sudor, es una oportunidad de escribir una versión nueva de ti mismo. Una versión que dentro de unos meses te hará mirar atrás y decir, mereció la pena.